Hola a todos y bienvenidas a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos una vez por AQU. Espero que este dúo los encuentre de maravilla, llenos de energía y listos para descubrir lo que les tengo preparado hoy. Antes de que sigamos, quiero agradecerles a todos los que se han suscrito recientemente al canal. Significa mucho para y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Y si eres nuevo por AQU, pues bienvenido. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos un montón superíndice 3N de sorpresas planeadas. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado causando un revuelo tremendo en las redes sociales, algo que ha encendido los corazones de los fans de todo el mundo y que nos tiene a todos con la esperanza renovada. Lo adivinaste, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, sino que vamos a analizar los rumores, las especulaciones y las supuestas pruebas de que podrían haber pasado el aún más menos o nuevo juntos en la nieve de Uludai. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de chismes jugosos, análisis detallados y por supuesto, un poco de esperanza para los que aún su más menos han con ver a esta pareja de en su más menos o reunida. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, tomen su bebida favorita y acompu, con diéresis más menos en este viaje lleno de especulación superíndice 3N y emoción superíndice 3N. Vamos a you. Bien, para empezar, tenemos que entender por QU Copyright esta noticia ha causado tanta conmoción superíndice 3N. Demet Özdemir y Can Yaman, protagonistas de la exitosísima serie Erkenci Quay Jaro Madrugador, se convirtieron en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca y por supuesto del mundo entero. Su química en pantalla era innegable, su conexión superíndice 3N palpable y sus personajes, Sanem y Can, nos robaron el corazón superíndice 3N a todos. La serie fue un fenómeno superíndice 3 global, traducida a múltiples idiomas y vista por millones de personas. Pero como suele suceder en estos casos, la magia que veamos en la pantalla no siempre se traduce a la vida real. Después Copyright del final de Erkenci Quay, los caminos de Demet y Can se separaron. Cada uno siguió superíndice 3 su propia trayectoria profesional y personal. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, una relación superíndice 3N que lamentablemente llegó superíndice 3 a su fin hace poco. Can por su parte continuó superíndice 3 trabajando en proyectos en Italia y otros países, consolidando su carrera internacional. Sin embargo, a pesar del tiempo y la distancia, el recuerdo de su romance ficticio, y la esperanza de que hubiera algo nunca se desvaneció superíndice 3 entre los fans. Y AQU es donde entra en juego la magia del aún más menos o nuevo en la nieve. Hace unas semanas empezaron a circular rumores de que Demet y Can podrían haber coincidido en Uludai, una popular estación superíndice 3N de SQ en Turquía. La razón superíndice 3N. Algunas fotos y vídeos publicados en sus respectivas cuentas de redes sociales que según los fans observadores, parecen mostrar ciertos elementos en común. Por ejemplo, un fondo nevado similar en las fotos de ambos, un tipo de con diéresis herbol que parecua ser el mismo, incluso la forma en que la luz incidua en la nieve parecua coincidir. Su copyright que suena un poco descabellado, pero los fans son expertos en encontrar este tipo de detalles. Y por supuesto, la esperanza de que esta pareja se reencuentre es tan grande que cualquier pequeño más menos a prueba, es suficiente para alimentar la ilusión superíndice 3N. Pero seamos realistas, también copyright N podrá tratarse de una simple coincidencia. Uludai es un lugar muy popular durante las vacaciones de aún más menos o nuevo, y es probable que muchas personas hayan elegido ese destino para celebrar. Además, Demet y Can son figuras públicas, y es natural que compartan fotos y vídeos de sus vacaciones en las redes sociales. Sin embargo, lo interesante de todo esto es la reacción superíndice 3N del público. A pesar de que no hay confirmación superíndice 3N oficial de que hayan estado juntos, la noticia ha generado un torbellino de emociones en las redes sociales. Los fans han creado hashtags, han compartido memes, han analizado cada detalle de las fotos y vídeos, y han expresado su deseo de que esta pareja se reencuentre. Es como si la historia de Sanem y Can hubiera trascendido la pantalla y se hubiera convertido en un anhelo colectivo. Pero por QU Copyright esta pareja sigue generando tanta pasión superíndice 3N. Creo que hay varias razones. En primer lugar, la química entre Demet y Can era realmente especial. Se notaba que había una conexión superíndice 3N genuina entre ellos,
y eso se transmite al público. En segundo lugar, la historia de amor de Sanem y Can es una historia con la que muchos se pueden identificar. Es una historia de segundas oportunidades, de superar obstáculos y de luchar por el amor verdadero. Y en tercer lugar, la serie Erkenci Kwai fue un fenómeno superíndice 3 meno global, y los fans de todo el mundo se enamoraron de esta pareja. Además, hay que tener en cuenta el factor esperanza. Después copyright de la ruptura de Demet con Oyuzhan, muchos fans vieron esto como una oportunidad para que ella y Can se reconciliaran. Quizás pensaron, ahora que Demet soltera, podrá haber una posibilidad de que vuelva a estar con Can. Y la supuesta coincidencia en Uludai alimentu superíndice 3 a UNMU esta esperanza. Ahora bien, es importante ser realistas y no dejarse llevar por la fantasía. No sabemos si Demet y Can realmente estuvieron juntos en Uludai, y tampoco sabemos si hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos en el futuro. La vida de las celebridades es complicada, y a menudo hay muchos factores que influyen en sus decisiones. Sin embargo, eso no significa que no podamos o más menos ar. Al fin y al cabo, copyright será la vida sin un poco de esperanza. Y si esta supuesta coincidencia en Uludai ha servido para unir a los fans de Erkenci Kwai, y para recordarnos la magia de esta pareja, entonces ya ha cumplido su propio superíndice 3 sito. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para saludar a todos los que nos viendo desde diferentes partes del mundo. Su copyright que muchos de ustedes son fans incondicionales de Demet y Can, y quiero agradecerles por su pasión superíndice 3N y su apoyo. Ustedes son los que mantienen viva la llama de Erkenci Kwai, y ustedes son los que hacen que esta comunidad sea tan especial. Ahora vamos a analizar un poco a fondo las pruebas que han presentado los fans. Como mencionó copyright antes, una de las principales pistas es el fondo nevado similar en las fotos de Demet y Can. Si bien es cierto que Uludai es una estación superíndice 3N de SQ grande y con muchos paisajes parecidos, algunos fans han sido más menos alado que hay ciertos detalles específicos que coinciden, como la forma de los condieres y árboles y la forma en que la luz se refleja en la nieve. Otro detalle que ha llamado la atención superíndice 3N es la ropa que llevaban Demet y Can en algunas de las fotos. Algunos fans han notado que Demet llevaba un gorro de lana que parecía ser del mismo color que la chaqueta que llevaba Can en otra foto. Esto por supuesto podrá ser una simple coincidencia, pero algunos fans lo han interpretado como una más menos al de que podrán haber estado juntos. Además, algunos fans han investigado los perfiles de las personas que seguían Demet y Can en las redes sociales, y han notado que algunos de ellos también copyright estaban en Uludai durante las mismas fechas. Esto, según algunos, podrá ser una prueba de que Demet y Can estaban allí juntos y que estaban pasando tiempo con amigos en común. Sin embargo, es importante recordar que todas estas pruebas son circunstanciales y que no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que Demet y Can hayan estado juntos en Uludai. Podrá tratarse de simples coincidencias, o podrá haber una explicación superíndice 3N completamente diferente. Pero como dije antes, lo importante es la esperanza. Y si esta supuesta coincidencia ha servido para unir a los fans y para alimentar la ilusión superíndice 3N de un posible reencuentro, entonces ya ha valido la pena. Ahora, quiero hablar un poco sobre la situación superíndice 3N actual de Demet y Can. Como sabemos, Demet se divorció superíndice 3 recientemente de Oyuzhan párrafo. Este fue un momento difícil para ella, y muchos fans le han expresado su apoyo y su cariño más menos Can, por su parte, sigue trabajando en proyectos en Italia y otros pauses, y parece estar muy enfocado en su carrera. Si bien no sabemos qué copyright depara el futuro para Demet y Can, lo que sabemos es que siempre tendrá un lugar especial en el corazón superíndice 3N de sus fans. Su química en pantalla era innegable, su conexión superíndice 3N palpable y su historia de amor nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N a todos. Y quizás al buen dúa, el destino los vuelva a unir. Q copyright N sabe. Lo importante es no perder la esperanza y seguir creyendo en la magia del amor. Ahora, quiero aprovechar este momento para recordarles a todos que la vida de las celebridades es complicada y que a menudo hay muchas cosas que no vemos. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y creer que conocemos a estas personas, pero la verdad es que solo vemos una pequeña más menos aparte de sus vidas. Por lo tanto, es importante ser respetuosos y comprensivos con sus decisiones, y no juzgarlos ni criticarlos.
Ellos también copyright N son personas, con sus propios problemas y sus propias emociones. Y por supuesto es importante recordar que la realidad no siempre es como la vemos en la televisión superíndice 3N o en las redes sociales. Las historias de amor que vemos en la pantalla a menudo son idealizadas y no reflejan la complejidad de las relaciones en la vida real. Por lo tanto, es importante no dejarse llevar por la fantasía y no esperar que la vida real sea como una película. La vida es mucho complicada y a menudo nos presenta desafíos inesperados. Pero a pesar de todo esto, siempre hay motivos para la esperanza. Y si creemos en el amor y luchamos por nuestros sueños, podemos lograr cosas maravillosas. Y hablando de sueños, quiero preguntarles a ustedes, los que nos están viendo, ¿cuál es su mayor sueño? ¿Qué copyright es lo que desean en la vida? Compartan sus respuestas en los comentarios, me encantará saberlo. Y mientras tanto sigamos ando con un posible reencuentro entre Demet y Can. ¿Qué copyright N sabe quizu algún dúa nuestros sueños se hagan realidad? Y ahora antes de terminar este vídeo, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos un monto superíndice 3N de contenido interesante y divertido preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Además, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde compartimos noticias, fotos y vídeos exclusivos. Encontraru en los enlaces en la descripción superíndice 3N del vídeo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Nos ayudará mucho a llegar a personas y a seguir creciendo como comunidad. Y finalmente quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. En resumen, en este vídeo hemos hablado sobre los rumores de que Demet Özdemir y Can Yaman podrían haber pasado el aún más menos o nuevo juntos en Uludağ. Hemos analizado las pruebas que han presentado los fans y hemos reflexionado sobre por qué copyright esta pareja sigue generando tanta pasión superíndice 3N. También copyright N hemos hablado sobre la situación superíndice 3N actual de Demet y Can y hemos recordado la importancia de ser respetuosos y comprensivos con sus decisiones. Y por supuesto hemos mantenido viva la esperanza de un posible reencuentro. Quiero agradecerles nuevamente por su tiempo y su atención superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que lo hayan encontrado interesante y entretenido. Me encantará leer sus comentarios y saber qué copyright opinan sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can realmente estuvieron juntos en Uludağ? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos en el futuro? Compartan sus pensamientos en los comentarios, me encantará saberlo. Y para finalizar, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan disfrutarlo, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.